La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Señor presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura de la República del Perú y fiscal supremo del Ministerio Público, doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, señor director general de la Academia de la Magistratura, doctor Ernesto Lechuga Pino, señoras y señores funcionarios de la Academia de la Magistratura, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público del Perú, señores representantes de las diversas instituciones que conforman el Estado peruano presentes en este salón de conferencias, damas y caballeros, tengan todos ustedes la más cordial bienvenida en nombre de la Academia de la Magistratura del Perú. El día de hoy estamos reunidos para llevar a cabo los actos de celebración con motivo de conmemorar el 24º aniversario de creación constitucional de nuestra institución, la Academia de la Magistratura de la República del Perú, para cuyo efecto se ha previsto la realización de, como corresponde a la naturaleza del trabajo que realizamos día a día en esta academia, una labor de carácter académico, una celebración académica, para cuyo efecto voy a tener el placer y el honor, en primer lugar, de presentar al doctor Jordi Gimeno Bebiá. El doctor Jordi Gimeno Bebiá, doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con mención internacional, premio internacional. Además se desempeña como director del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de dicha Casa Superior de Estudios del Reino de España, y también desempeña la cátedra de Derecho Procesal Penal. En su haber se registra la publicación de una serie de artículos especializados en temas relacionados al derecho procesal penal y por supuesto también libros que ya forman parte del acervo académico y la literatura especializada en esta materia, que es de uso permanente como parte integrante de la doctrina, a la cual recurren no solamente magistrados, sino también los juristas y los abogados a la hora de la discusión en torno a los debates del derecho procesal penal contemporáneo. El doctor Jordi Gimeno Bebiá va a disertar la conferencia que ha preparado de manera especial en este contexto político-social que viene atravesando el país, relacionado con los temas de lucha y combate contra la corrupción, motivo por el cual esta conferencia lleva el título de la corrupción en los ámbitos públicos y privados en el contexto del derecho comparado. Una conferencia que con seguridad va a servir de manera muy especial, reiteramos, en el contexto en el cual estamos nosotros atravesando en este momento. Queremos, antes de ceder el uso de la palabra al doctor Gimeno, manifestar a todos los presentes que esta conferencia también está siendo registrada para ser luego reproducida a través de nuestro programa referente jurídico, que se transmite a través de la señal de cable mágico Movistar en el canal 516. Sin más preámbulo, entonces, vamos a dar el uso de la palabra a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Jordi Gimeno Bebiá. En primer lugar, quisiera agradecer a la Academia la amable invitación para otro año más participar en este acto de aniversario de la Academia de la Magistratura, el 24 aniversario, y estoy convencido que el 25 será una fecha y un acto inolvidable. Quisiera, asimismo, agradecer personalmente al doctor Ernesto Lechuga, a la doctora Teresa Valverde, por esa amable invitación. Para mí es un placer estar en Perú otro año más. Cada día me gusta más este país y estoy convencido de que
trabajando juntos, pues seguirá mejorando paulatinamente. El tema de mi intervención es la corrupción como fenómeno multidisciplinar, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, desde un punto de vista del derecho comparado. Y este tema de intervención no es casual, porque he tenido la oportunidad de poder realizar un libro que ha sido publicado por la Academia de la Magistratura, en el que desarrollo aspectos relacionados con la corrupción en distintos campos, ¿no? En el ámbito de la corrupción privada abordo la corrupción dentro del arbitraje internacional, cómo las empresas a veces utilizan el arbitraje para evitar la jurisdicción o incluso cómo a través del arbitraje se puede lavar activos con una emisión del laudo. Animo al lector a que profundice en ese capítulo. También abordo cuestiones relacionadas con la corrupción pública, concretamente con la contratación de servicios jurídicos externos por parte de los ayuntamientos para evitar la utilización de los servicios jurídicos internos, pues ofreciendo además pingües beneficios a estos despachos cuando supone además un gasto innecesario para el ciudadano, ¿no? Porque, como sabemos, esas minutas que cobran los despachos en el ámbito privado son financiadas por parte del erario público. También abordo la responsabilidad penal de la empresa. Asimismo, en ese punto abordo los programas de cumplimiento penal, no como un instrumento, por tanto, represivo, sino todo lo contrario, como un instrumento de prevención frente a la corrupción. Decía Confucio ya que no hay mejor forma de evitar un delito que prevenirlo, ¿no? Esfuérzate en prevenir delitos y evitarás tener que castigarlos. También abordo la responsabilidad penal de los partidos políticos. Lo pongo en interrogante, ¿no? Porque se está planteando si es una solución para luchar contra la corrupción o es una medida populista. Pues bueno, yo estoy más por esta segunda aceptación, porque considero que, como leerá el lector en mi libro, considero que es una medida tremendamente populista. Y el otro capítulo, que es el que voy a abordar en esta sesión, porque considero además que es interesante y además ameno, es la corrupción en el mundo del fútbol. Como un ejemplo que pudiéramos a priori entender de corrupción privada, pero habida cuenta el interés general que existe en el mundo del fútbol, también afecta a intereses de carácter público. Y también he elegido este tema porque el problema del fútbol es un problema global. Yo creo que el ciudadano que es aficionado al fútbol lo es en España, lo es en el Perú, lo es en Italia, lo es en China, además cada vez con mayor frecuencia, ¿no? China es un país que está cada vez más volcado al mundo del fútbol. Entonces es un fenómeno que acontece en distintas realidades. Por eso he tomado este ejemplo en esta conferencia internacional para ilustrar cómo confluye la corrupción en un ámbito privado-público, como es el fútbol, que espero pueda ser de interés para el foro. En primer lugar, la pregunta que tenemos que plantearnos puede parecer un poco filosófica, pero no lo es. ¿Qué es el fútbol? Bien, el fútbol, a priori podemos entender que es un deporte en el que 11 contra 11 juegan un partido con el objetivo de introducir la pelota a la portería contraria. Esta podría ser una aproximación teórica del fenómeno, pero vamos a complicar un poco más esta definición. Vamos a pensar que, además de un balón y dos equipos, tenemos un árbitro y los jueces de línea. Ojo aquí que tenemos una reminiscencia con el proceso y con el arbitraje, ¿no? Con métodos heterocompositivos de resolución de conflictos. Vamos a pensar que también tenemos a una afición que consume ese partido, y utilizo de una forma un tanto capciosa la palabra consumir, ¿no? Consumen ese espectáculo. A los clubs, porque esa afición se agrupa dentro de un club y de un estadio en el recinto en el que se desarrolla la actividad, con unos directivos, que son los que organizan ese club, después con unas federaciones de fútbol nacionales que organizan ese deporte dentro del país, y con federaciones de fútbol internacional. Entonces, al final, ¿dónde queda ese balón? ¿Dónde queda esa partida de 11 contra 11? Queda abajo del todo. Por tanto, podríamos definir, yo creo que es una definición más ajustada que la primera que he ofrecido, que el fútbol es un conjunto de intereses que trasciende sin ningún atisbo de duda lo meramente deportivo. El fútbol es un conjunto de intereses que trasciende lo meramente deportivo.
Y es cierto que ha cambiado, porque si observamos ahora mismo el palco de un determinado estadio, pues nos encontramos a los presidentes de los equipos, pero en partidos de interés general, por ejemplo, un Madrid-Barcelona, podemos encontrar al presidente del gobierno, a determinados ministros. A mí me recuerda un poco a la imagen del palco en el Coliseo, ¿no?, en el que estaban las autoridades en la época romana, que estaban presenciando un espectáculo. Me recuerda a ese panis circensis de la época. Además, este tema yo lo empecé a investigar por un libro que leí en Italia que se llamaba Football Clan, perché il calcio è diventato lo sport più amato della mafia. Porque el fútbol se ha convertido en el deporte más amado de la mafia. Porque ese espectáculo público también genera pingües beneficios para algunos. La segunda cuestión que tenemos que plantearnos es qué responsabilidad pueden tener los clubes de fútbol por asuntos de corrupción o por prácticas corruptas. En España podríamos decir fácilmente que el club de fútbol es penalmente responsable, porque como sabemos, desde el año 2010 en España se quiebra el Societas Delinquere non potest y los equipos de fútbol pueden estar sujetos a responsabilidad penal, en tanto no son personas jurídicas de naturaleza pública, por tanto no están excluidos del listado de personas jurídicas que no pueden ser susceptibles de responsabilidad penal, y además porque es un target o es un objetivo perfecto para esta reforma, porque son organizaciones de carácter privado que en sí mismo agrupan determinados riesgos penales, muchos de ellos agrupados dentro de la corrupción y otros que pueden ser de otra índole, como delitos de racismo por cánticos de los aficionados o delitos medioambientales, ¿no?, por la cantidad de residuos que generan los clubes de fútbol. Pero es que, además de que sea penalmente responsable, es que creo que debe serlo, o por lo menos debe tener cierta responsabilidad, ya sea administrativa o penal, porque esto dependerá del sistema, dependerá del país, porque por ejemplo aquí en Perú no cabe la responsabilidad penal, pero sí es responsabilidad administrativa por delito, ¿no? O en Italia tampoco cabe responsabilidad penal, pero es una responsabilidad administrativa impuesta por un juez penal. Por lo tanto, no entro ya tanto a la necesidad de que sea penal o administrativa, pero creo que sí que es importante que el club responda. ¿Por qué? Pues porque los clubes se han mercantilizado de una forma tremenda. ¿Cuál fue el origen de los clubes de fútbol? ¿O por qué? ¿O cuál era la finalidad de los clubes de fútbol? Bien, en España el primer equipo se llamaba Recreativo de Huelva. Recreativo, ya da muestra de esa finalidad deportiva, de fomento de la actividad física, la Cultural Leonesa, el otro equipo de fútbol, el Atlético de Madrid. Tiene una finalidad puramente deportiva. Y de hecho, los clubes en España se agrupaban en la Ley de Asociaciones del año 1867 por una finalidad puramente deportiva. Eran asociaciones privadas con un carácter cultural y del fomento del deporte. Aquí pasa también lo mismo en el Perú. Un equipo que tiene mucho nombre acá es el Alianza de Lima, si no me equivoco. El Alianza de Lima da muestra, alianza, una unión, ¿no?, para fomentar el deporte. Pero esa ausencia de ánimo de lucro, primigenia, originaria, va paulatinamente desapareciendo conforme en los años 50 el fútbol comienza a internacionalizarse. Observamos cómo el fútbol va siendo consumido por masas y masas de gente que acude a los estadios, que escuchan a través de la radio, que posteriormente lo compran incluso a través de canales de televisión. Entonces, esa ausencia de lucro paulatinamente va desapareciendo. En España acontece principalmente con la Ley del Deporte en el año 1990, en el que los clubes que están en pérdidas se convierten en sociedades anónimas deportivas, es decir, ya se mercantilizan completamente y pierden ese carácter de asociación primigenio. Se convierten en auténticas empresas. ¿Qué paradoja se produce? Pues que ese fomento del deporte o ese fomento de la actividad física que reinaba al principio en el nacimiento del club de fútbol, ahora lo cubren las fundaciones. El Real Madrid, el Barcelona cuentan con fundaciones para realizar escuelas de fútbol en Nicaragua, en determinados países. Muy bien, pero las fundaciones también, ojo, no nos olvidemos que cuentan con una tributación diferente. Entonces se habla de pues que esta finalidad capciosa que ostentan las fundaciones, que era la primigenia de los clubes de fútbol, ahora pasa a un segundo plano, porque los clubes de fútbol, insisto, están completamente mercantilizados, ¿no? Vemos un partido de fútbol por la televisión y enseguida aparece liga patrocinada por un banco, toda la publicidad a lo largo de las vallas publicitarias,
la publicidad que se consume entre el descanso del partido, es decir, hay una cantidad ingente de intereses que rodean lo puramente deportivo.